Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos acá presentes? Estamos nuevamente en un nuevo número de La Retina, programa, digamos, correspondiente al proyecto La Comuna, y precisamente abordando la actualidad que no solamente toca lo específicamente local de cada uno de nosotros en Chile, sino que también cada parte del globo en que habita la humanidad, es que precisamente nos vemos en la posibilidad, en la oportunidad de conversar precisamente con un ciudadano, de hecho un abogado, un colega mío, eh, respecto de la Argentina, su momento político actual, y por supuesto cuáles son las perspectivas que se pueden observar respecto a ello. Para ello nos acompaña, digamos, don Luis Alberto Terroba, eh, digamos, quien ha escrito, por supuesto, también, digamos, obras relativas al análisis histórico-político, por ejemplo, de la Constitución del año 1949. Eh, También podemos observarlo en actividad política, por supuesto, dentro de la Argentina. Él es colegiado también del Colegio de Abogados de la Argentina, y es un activo, digamos, un activo intelectual, podríamos pensar, organizador también de ideas, y precisamente nos acompaña acá, don Luis. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación y espero que resulte a satisfactorio a los intereses que nosotros decimos representar o defender, al menos. Más defender que representar. Es decir, cómo estamos, yo creo que estamos como está Chile, más o menos, un poco peor tal vez ahora, pero hay que hacer el planteo, digamos, hay más en común de lo que se dice y no es ajeno, digamos, los intereses extranjeros que han fomentado, digamos, una separación no solo en Chile, en Argentina, sino en toda América Latina, ¿no es cierto? La corriente en la que yo me formé, que ya no está oficialmente con un partido político, pero que era la Izquierda Nacional, en su momento la dirigía Jorge Abelardo Ramos, que después falleció y después de diversas diferencias y rupturas, él tiene un libro que se llama Historia de la Nación Latinoamericana, o sea, la historia nacional grande, o sea, de la nación grande, eh, más allá de las particularidades que tiene cada estado, ¿no es cierto? Que son eh, bastante ricas en eso. Así que bueno, a tu disposición lo que quieras que te informe o que te dé la idea que yo tengo. América Bueno, Latina es una gran nación artificialmente dividida, de la misma forma que Europa está artificialmente unida. Nosotros estamos artificialmente separados, que no hay un solo argumento que fundamente esa separación. es muy interesante. De hecho, podríamos quizás partir de lo más general hasta lo más particular para que de ese modo podamos ir adentrando a nuestros auditores respecto a la realidad de la Argentina, y para que de ese modo se pueda comprender mejor lo que viene a ser específico de la situación allí, como también ciertos patrones genéricos que uno puede encontrar tanto en Chile, Brasil, Argentina, Bolivia, etcétera. En ese sentido, partiendo de lo más general, ¿usted cómo nos definiría lo que viene a ser la nación, o lo que viene a ser específicamente lo nacional? Todo esto lo pregunto, digamos, desde una apelación en que uno puede presentar, bueno, es una forma de representación de la realidad en la cual yo me entiendo en comunidad con otros sujetos que estamos unidos de algún modo por un vínculo abstracto que tiene que ver con el territorio. O sea, hay una ley del Estado que fija, o tratados del Estado con otros estados que fija fronteras. Los nacidos dentro de ese territorio o los hijos de los nacidos en ese territorio son pertenecientes a ese país. O sea, un vínculo, una comunidad abstracta. Uno puede pensar más allá de lo que son las clases sociales, que uno podría pensar, bueno, algo de concreto más tiene
porque es el modo en que me reproduzco, ¿cierto? Entonces, de algún modo, pero sin embargo, la nación es algo totalmente real, o sea, hay una cultura nacional, derecho nacional, Estado nacional, moneda nacional, etcétera, una educación nacional, etcétera. Entonces, en ese mismo sentido, ¿cuál vendría a ser, de algún modo, lo específico de la nación en cuanto a relación social y específicamente en el caso argentino o bien de Latinoamérica? ¿Por qué se podría entender que la Argentina podría ser parte de una nación más amplia de algún modo? Mira, yo no creo que sea tan abstracto. Voy a salir un poco porque llegaron algunos que hablan bastante fuerte. Perfecto. Mira, no lo considero tan abstracto. Y para eso hay que ir. Lo que pasa es que tantos años divididos a palos que se han olvidado las cosas esenciales. Yo te recuerdo que en los inicios, no de la independencia, sino cuando fue la Revolución de Mayo, en Chile se publicaba el diario Aurora cuando estaban los hermanos Carrera, y la hermana sobre todo, y algo que acá en la Argentina se conoce muy poco. Hubo 3 cruces de la cordillera, porque todos hablamos con Chile, cruzó San Martín. No, 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 empezó antes la cosa. 1811 Con cruzaron, Soler, hubo 3 cruces que lo dirigía el que fue el Soler, coronel Dorrego, de tropas Dorrego. de Chile en apoyo de la Revolución de Buenos Aires. Mm. Dorrego intervino, que era rioplatense, en ese momento no existía como país la Argentina, estuvo en el golpe que quisieron dar los absolutistas contra el gobierno de Carreras, y él fue uno de los defensores, y muy importante, a tal punto que él recibió la medalla de Chile a los héroes de la patria. O sea, la historia nuestra viene de lejos y hay intereses para mantenerse separados. Porque, ¿qué pasa? Empezando, no todo Sudamérica, empezando por Argentina, en Chile, implica el dominio del Pacífico y del Atlántico, no que uno en el Atlántico y el otro en el Pacífico. Significa, y han destruido todo vínculo, pero vínculos materiales. Acá había, por ejemplo, un tren, te estoy hablando de los años 60, que era el trasandino, que venía de Chile e iba a Chile. Hoy esos túneles que se ven en la ruta cuando venís o vas a Chile o venís de Chile están totalmente demolidos. Pero eso tiene que ver con la destrucción de la industria ferroviaria argentina, por ejemplo. Entonces, están permanentemente boicoteando. Hubo un intento muy importante que fue el del general Perón, que era el ABC, Argentina, Brasil y Chile, que obviamente lo destruyeron, lo destruyeron. Que nosotros le llamamos que ese era el Mercosur de Perón. Es decir, y la corriente nacional estadual argentina siempre ha estado vinculado a eso. Es decir, acá hay cosas que se olvidan. Hay una línea política nacional de alguien que le han tirado mucho los ingleses, que fue el general Roca, y le siguió el doctor Irigoyen y después Perón. No es casual que Roca se opuso al cobro de la deuda a Venezuela mediante los barcos que le estacionaron frente a Caracas. Irigoyen le rindió homenaje a la República Dominicana cuando fue invadida, y Perón mandó mucha ayuda material cuando fue el ataque a Guatemala, cuando derrocan a Jacobo Arbenz. O sea, que el vínculo con América Latina pasa en cuanto podemos colarlo, hay un apoyo y hay un vínculo concreto. El viejo plan de los libertadores, que era tener una unidad nacional y tener un puerto en Santos, otro en México y otro en Valparaíso, ahí tener la Marina de Guerra. Si eso se hubiera concretado, no entra nadie. Es decir, porque ese territorio nos pertenece a todos. Bueno, no quiero, sería muy largo hacer la historia, pero lo que te digo, lo de Dorrego es fundamental. Hay algo que a veces causa gracia, que hay intereses. Supuestamente los pueblos más peleados en América Latina son Chile y Argentina. Argentina tuvo una guerra miserable, no respaldada por argentinos, sino por lo que serían los cipayos de acá contra Paraguay.
Hubo guerra con Brasil, hubo guerra con Bolivia, nunca hubo guerra con Chile, pero somos unos enemigos bárbaros. Es un invento publicitario, es miserable, pero el tema es que hay un desconocimiento mutuo que es muy grande. Yo estuve en Chile y no sentí ese rechazo, digamos, del pueblo chileno, todo lo contrario, y creo que acá en la Argentina tampoco, porque acá es la cantidad de habitantes que son ciudadanos de Chile, pero es enorme. Entonces se inventan esas enojos, esas guerras que son ridículos y que, por supuesto, necesitan de gobiernos cipayos para que le den manija. El caso más notable fue el del 78. Supuestamente iba a haber una guerra. ¿Qué guerra va a haber? Este, no, no, es insensato. Yo creo que hay una historia Se común refiere a la de disputa del todos los Beagle, países ¿no? de Latinoamérica. Sí, perdón. El del canal Beagle, ese semi-conflicto que pudo haber habido ahí en el canal Beagle, esa situación del 78 se refiere, sí, 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 Claro. perfecto. Pero ¿qué pasa si hay una unidad nacional? Eso le pertenece a todo. La Antártida nos pertenece a todos los latinoamericanos. Hay un sector argentino, hay un sector chileno. Lo que yo no quiero es que haya un sector inglés, porque ellos no tienen nada que hacer acá. Ese es el objetivo de Malvinas. Y por supuesto los cipayos que hay en todas partes, que hay acá, que hay en Colombia, que hay en Chile, que hay en todas partes. Pero el drama es que los nacionales, lo que es la idea de constituir la nación latinoamericana, es como decía Tácito, pelean separados y son derrotados juntos. Entonces, sí, existen divisiones estaduales. Sí, pero Estados Unidos teja una cosa y Nueva York es otra. Pero eso no significa que sea Estados Unidos. Y como eso sucede en todas partes, la unidad nacional, desgraciadamente, la gran unidad nacional fracasó totalmente. Los libertadores fueron asesinados. Vos tomá en cuenta que O'Higgins, cuando estaba en Lima, se hicieron elecciones, creo que sacó un voto. Un voto. Entonces, para nosotros, por supuesto, es un héroe O'Higgins. Eh, a mí me es simpático Carrera, pero Carrera era un muchacho joven que hicieron muchas macanas, pues llaman una cosa, y él mismo estando en Uruguay, cuando los hermanos se mandan la insensatez de venir a dar un golpe a Chile, José Miguel dijo, mis hermanos se suicidan, porque él no estaba de acuerdo, él quería participar, en fin, ahí tuvo Estados Unidos metiendo la uña también, pero José Miguel Carrera participó junto a los caudillos federales de acá, o sea, no lo trató nadie como un extranjero. Después lo entregaron a él, pero no los caudillos federales. Él es uno de algo que está muy ligado a la tradición nacional. Ellos vinieron, que era la gente del interior, y ataron los caballos en la pirámide acá en la Plaza de Mayo. O sea, eso fue muy nacional. Y él era chileno, ¿y cuál es el problema? Él participó en eso. En algunas cosas se equivocó, bueno, hubo errores. Y principalmente el último gran logro fue en ese sentido el de Perón cuando hizo el ABC. No tiene sentido los enfrentamientos con Latinoamérica. Nosotros tenemos enfrentamientos, hemos tenido problemas, nos han perjudicado los intereses europeos, los intereses de Norteamérica. Ahora no sé qué querrán hacer con Brasil, porque Brasil se está transformando en una potencia y los intereses imperiales lo van a querer destruir. Eso es cantado. Dejemos Mm, de lado lo que está pasando acá. mm. Así que eso tiene la raíz de la unidad tiene una raíz histórica, ¿viste? Es como la Biblia, el Nuevo Testamento para los cristianos, o el Viejo para los israelíes. Es sagrado eso. No hay vuelta que dar. Pero en la medida que es desconocido, que no se lo desconoce, porque para eso hace falta una gran revolución, y la revolución la hacen los pueblos. Por eso pretende que los pueblos desconozcan esa historia, porque si no tienen el fundamento para avanzar. Así que bueno, no sé si eso satisface tu pregunta. No, está bastante completo. De hecho, podríamos seguir profundizando en algunos elementos que tienen que ver con
La influencia extranjera, bueno, en realidad eso es bastante amplio. Siempre hay influencia extranjera, qué sé yo, San Martín en Chile, obviamente, o qué sé yo, Andrés Bello, el venezolano que hizo el Código Civil en Chile, o la Universidad de Chile. Claro. En ese mismo sentido, pero claro, uno puede pensar una cosa en la influencia extranjera, como en general uno puede pensar el intercambio de bienes, también implica intercambio de personas, de ideas, de conocimientos, de modos de hacer, pero asimismo también puede portar el germen de lo que usualmente se entiende como el poder de unos respecto de otros, que es lo que uno podría ver especialmente graficado en el caso de Chile, post-guerra del Pacífico, en que, bueno, el capital inglés, por supuesto, es el que avanza sobre la base de la apropiación de dichas riquezas antaño de Bolivia y de Perú, pero claro, Claro. asimismo también tenemos un escalamiento de esa industria, por llamarle de algún modo industria, o sea, implica obviamente procesos industriales o empezó a implicarlo, que implicó, por ejemplo, pasar de procesos más artesanales a procesos industriales. Ciertamente eso requirió capital. Entonces ahí como la pregunta respecto al siglo XIX que siempre se presenta a los historiadores o bien los amantes de la historia, como nosotros los abogados justamente, tiene que ver precisamente con de algún modo cuál es el contenido de esa determinación, ¿cierto? Porque uno puede pensar, el racismo, los ingleses, porque son blanquitos, no, pero claramente hay elementos que van más allá de eso y que tienen que ver esencialmente con el capital, ¿no? Con la plata, o bien con las relaciones directas desarrolladas a partir de eso, léase las sociedades, las empresas, los clubes, etcétera, o los partidos políticos también o los estados. Entonces, con base en eso, uno cómo podría pensar, pero ya más traído para acá, para la actualidad, eh, digamos lo que viene a ser el momento presente, específicamente Trump, por una parte, que se presenta de algún modo como una especie de retorno a una forma de liderazgo que usualmente se podría entender como imperialista, aunque en todo caso los demócratas han sido en buena parte el ejemplo más palmario de aquello, ¿no? Apoyando guerra, etcétera. Pero es claro de que el tono varía y el tono es importante igual, pues. Pero más allá de eso, ¿cómo usted ve las relaciones internacionales y cómo éstas influyen respecto al ámbito nacional de un país como, en este caso, Argentina? Y específicamente en el caso argentino, ¿cómo ve la perspectiva de ese alineamiento bastante claro que tiene el actual presidente Javier Milei respecto de Estados Unidos y en contra de China, teniendo en cuenta que Argentina igual depende en parte de China también, por supuesto, aunque la mayor parte de sus exportaciones son a Brasil, las relaciones que tiene con Brasil también, o sea, si se lleva mal con Brasil, Brasil es el que más le compra cosas, o sea, es uno de sus principales socios comerciales, entonces hasta qué punto no se está como disparando al pie, ¿no? Mira, siempre cuando ha habido lo que se llama gobiernos antinacionales, han buscado el conflicto y los gobiernos nacionales buscan la colaboración. Eso es indiscutible. Vos lo que pasa, me pones un ejemplo, tienen una ventaja con este inimputable que tenemos de presidente, porque es una vergüenza. Nosotros tuvimos grandes presidentes, que obedece a otros factores internos, y si la Argentina es un país ocupado, hablando claramente. Después de la guerra de Malvinas, que es la guerra que perdió Gran Bretaña, pero acá se difundió, bueno, no, perdimos una batalla en la que el primer muerto que hubo era chileno. El primer muerto de las tropas argentinas, de la fuerza argentina, era chileno. Eso no lo dicen. No Es tenía más idea. importante, perdón. No tenía idea. Bueno, hay varios chilenos viviendo en el sur de Argentina, hay colonos allá de la parte del sur de Chiloé. De Claro, hecho, pero que nos llaman chilotes por algo. entre los pueblos no hay ni ese inconveniente. Es decir, sobre todo los que hemos sufrido a los ingleses. Bueno, vos lo ves, por ejemplo, en Valparaíso, en la casa de Cochrane, que los marinos no pasan por adelante de la figura de Cochrane. Tengo un gran amigo, Fernando Foisi, que fuimos, él me llevó a conocer y los dos nos paramos enfrente de la de Cochrane, haciendo los comentarios sobre la plata que había robado Cochrane de los fondos chilenos. Otra cosa que no se dice es que acá había un cipayón, que era Rivadavia,
que se disolvió el gobierno y San Martín, siendo rioplatense, fue a Perú con la bandera de Chile. Esa era la bandera del Ejército Libertador, que era la bandera de Chile. Por supuesto que eran rioplatenses, pero no había esas divisiones. Por ejemplo, hay un chileno que era el hermano de primo de los Carreras, que está considerado en las guerras en Colombia como colombiano, porque él estaba en el ejército colombiano, pero era chileno. Entonces no había esa diferencia formal de pasaporte. Nuestro primer Cosa presidente, ojo, nuestro primer presidente de la República de Chile fue Manuel Blanco Encalada, argentino. argentino, argentino, Exacto. exacto, yo siempre lo digo. Este, entonces se ha inventado este, una cuestión artificial para hacer una publicidad y detrás vienen los intereses, detrás viene la ITT, ¿no? Famosa en Chile en su momento. Fíjate que en el año 64, creo, estaba presidente Frei en Chile, y después almirante Merino le fue con la idea de atacar a la flota argentina que estaba en puerto. Bueno, Frei, sabemos quién era Merino, fue el autor real del golpe del 73. Frei lo sacó vendiendo almanaque con esa locura. Siempre hay loquitos y tarados, son como las hormigas, están en todas partes. Pero yo creo que el interés profundo, digamos, de los pueblos, faltan los políticos, porque los políticos tienen que llevar adelante. Si hoy estamos en una situación que es espantosa, está el Mercosur, hay algunas agrupaciones, no, pero acá hay que hacer una organización donde solo entran los latinoamericanos. Y tenemos los intereses, tenemos que coordinar y discusiones por intereses, sí, pero en la casa nuestra, discutimos nosotros, no tiene nadie que participar de ningún origen. Y eso es lo coherente que hacen todos los pueblos, que si venga una ayuda exterior, bueno, sí, tuvimos ayuda en la independencia de los ingleses, como Estados Unidos tuvo ayuda de los franceses y los españoles, porque Miranda, que era venezolano, fue uno de los que tomó Pensacola. Sí, ayuda a todas las que quieran, pero los que deciden son los dueños de la torta, por llamar alguna cosa. Yo creo que el principal combate es terminar con esa separación hasta artificial, argumental y artificial, porque existen miles de elementos, este, incluso autores parecidos. En Chile había un autor que escribió sobre el nacionalismo, que uno lee lo que él relata y nos trae a la memoria a Arturo Jaureche, que era de la Argentina, muy parecido con la impronta chilena. Gabriela Mistral defendió a un prisionero puertorriqueño que lo estaban torturando en Estados Unidos. ¿Cuándo no tuvimos? Siempre estamos metidos en todos los berenjenales, vas a encontrar colombiano, uruguayo, brasileño. En la O sea, batalla de Ayacucho hubo hasta brasileño. como punto aparte, Recabarren, que es el fundador del Partido Comunista Chileno, formó Fue, su militancia política, digamos, más trascendental en el naciente Partido Socialista Obrero Argentino, con Juan Bautista claro, Julio, sí, con él José fue parte de la Ingeniero. fundación. Sí. Bueno, Recabarren yo lo separo de los estalinistas, Recabarren era otra cosa. En Sudamérica hay dos miembros de lo que se llamó comunismo, pero que era el Partido Comunista. Uno es Mariátegui en Perú y el otro fue Recabarren. Recabarren tiene un escrito que es La Patria, que es maravilloso, pero es desconocido. Ni hablemos en la Argentina, nadie sabe. Pero él hace una definición exacta, compartible al 100%. Él aparentemente se suicidó porque después vinieron las orcas caudinas, los desastres. Acá había gente que fue realmente estalinistas, que prácticamente estuvieron siempre contra el movimiento nacional, pero una locura total, que es lo que pasó en todo el mundo, que requiere un análisis muy distinto de cuando analizamos Rusia. Es otra cosa, pero los desastres que se hicieron en Europa, en Alemania,
en Italia, en América Latina fue espantoso. Bueno, pero fue porque una corriente política que había sido exitosa y que tenía un sentido fue totalmente corrompida en virtud de los intereses internos. Ahora que está de fama, así, no, el socialismo fracasó. No, los dirigentes socialistas fueron todos asesinados, pero en Rusia no fracasó porque era una doble revolución, una revolución socialista y una revolución antifeudal. La revolución antifeudal triunfó en todo su terreno, por eso está Putin y está una potencia que se sienta y tiene opinión. Si hubieran estado los zares, estarían todavía los campesinos durmiendo en rancho de paja. Habría No, mucha no, más gente que expropiar, digamos. claro, no, 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 pero no, los tipos, eso digamos, fue un sarcasmo socialista, ¿no? Pero de todas maneras es interesante de que la Revolución Rusa efectivamente pudo acabar con lo que podríamos llamar los resabios del feudalismo que aún eran muy el potentes feudalismo, o permanentes en Rusia, pero y es claro de que pudo también adelantar el desarrollo capitalista, o sea, industrial, a claro, través de empresas organizadas sí, la represa, jerárquicamente. todo, El Estado, de hecho, era el capitalista, digámoslo así. claro, ¿Hasta qué punto como el creer de que es algo otro y no en cambio, oye, es un capital, hay que administrarlo de algún modo como capital, pero en proceso de superación, claro, pero un proceso de superación que no depende únicamente como de la voluntad, ¿cierto? La abstracta voluntad, ¿cierto? Así como, ah, no, votaron tal cosa, entonces esto es, ah, nos llamamos comunistas, entonces si es que gobierna, entonces el país es comunista. No, o sea, hay claro. una realidad material que tiene que ver con las relaciones sociales y con las relaciones de ese país con el resto del mundo, en fin, y todo ello no puede ser olvidado dentro del análisis, po. Es claro de que Claro que la cuando... realidad, Mm, las distintas realidades las construyen los pueblos de acuerdo a su estado de avance. Acá nosotros, bueno, estamos mal acostumbrados al avance, digamos, del primer y segundo gobierno de Perón. Si bien acá no hubo feudalismo, porque acá la propiedad de la tierra era la propiedad capitalista, eran grandes extensiones. los Por eso la hacendados, reforma, perdón, los hacendados, o sea, la clase terrateniente claro, de algún modo. los terratenientes, pero Ah, no era, por ejemplo, en Perú, vos tenías a los gamonales, era una propiedad casi feudal que duró muchos años, a tal punto que lo que solucionó eso fue una reforma agraria que hizo Velasco Alvarado, que fue, no sé, 10 veces mayor que la que hizo Fidel en Cuba, por ejemplo. Sí, lo que hizo Velasco Alvarado todavía no ha sido reconocido. Ahora, acá eso no tiene sentido porque acá es una propiedad extensiva de la tierra. Acá lo que corresponde son las estancias del Estado. O sea, lo que tenía Solano López en Paraguay, mm, estancias del Estado, y que le rindió claro, bastante porque ellos tenían trenes, telégrafo, no sé si vos conocés al Estado en Paraguay, ahí está no. todavía la ruina de las acerías, ellos lo tenían ferrocarril, los ingleses lo demolieron, con la complicidad de Mitre y del Partido Colorado de Uruguay. Eso fue Y la como guerra de ves, la Triple Alianza, ¿no? La guerra de la Triple Alianza. Sí. sí, de la triple entrega fue. Sí, porque después le vino, no solo, sí, cayó Rosa, cayó Solano López, después mataron a todos los caudillos federales del interior. Entonces, sabes que cuando uno para dónde toca, punto que toca, salta el pus y vos ves la gran cantidad de mentiras que han respaldado eso. Y eso lo ponían en los colegios primarios. Culturalmente eso es lo que hay que dar vuelta. Porque ¿quién va a ir adelante si no tiene conciencia de que resulta que acá se insulta a la propia familia? Mm, Y el tema mm. es enfrentar a los que están de afuera, que han hecho ya el daño por todos lados. Estados Unidos, como dijo Bolívar, que parecía que era la libertad, después se transformó en un opresor. Pero Francia e Inglaterra hicieron muchas de las de ellas. Sí, la guerra del guano, toda esa belleza. Y con respectivo, con algunos traidores, porque vos fíjate que la guerra del Pacífico estaban Mm. todos los generales que habían sido de Bolívar y de Sucre, y Santa Cruz los traicionó. Muchos lo defienden a Santa Cruz en Bolivia, pero Santa Cruz era un agente francés. ¿Dónde murió él? En Andrés de Versalles. Santa Cruz, ¿no? Andrés de Santa Cruz. Exacto. Ah, Sí, se hizo la confederación, pero la confederación le hizo la gente que estaba con él.
había oficiales muy importantes, como un alemán que era Brown, en fin, hubo muchos. Todo el ejército bolivariano estaba, lo mejor estaba en Bolivia. Mm. Este, y bueno, y en Chile estaba este otro que era como el comerciante de Valparaíso, Portales. que lo portal, que hay un oficial que era el jefe, había sido el fundador, creo, del Regimiento 2 de Infantería, que era un patriota que también lo fusilaron. Por eso el Regimiento 2 tiene un hecho muy importante que tiene las tres banderas, porque tiene la bandera chilena, tiene la bandera de la Patria Vieja y tiene la bandera de O'Higgins. Es un regimiento histórico ese. Claro, Entonces, acá en Chile Portales aniquiló lo que quedó del Ejército Libertador, supuestamente en una óptica como de eh, generar un Estado lo más centralizado, entre comillas, en el poder civil, porque claro, esta es la historia que nos cuentan a nosotros, obviamente, que es como, no, es que la organización de la patria, así aparece como, claro. digamos, elevado a esa estatura este personaje. Un poco, digamos, lo que en Argentina al menos se ha intentado hacer primero con Rivadavia y bueno, en parte también con Urquiza igual, ¿no? Claro, bueno, Urquiza fue traicionado, digamos, pero se dio vuelta. Acá hay un escritor que nacional, que era José Hernández, que escribió el Martín Fierro, ¿Mm? que dijo, era contemporáneo Urquiza, dijo, nunca una muerte fue tan merecida, porque además tuvo en la forma, lo mataron como se mata a los perros en el campo, se iba arrastrando y le iban sacudiendo, pero fue un tipo, un Fue en un duelo, miserable, ¿no? digamos. Fue en un duelo, ¿no? Murió en un duelo, No, ¿no? entraron los federales, sobre todo los de Córdoba, pues fue un Mm. golpe de un entrerriano que era López Jordán. Pero ¿qué pasa? Las tropas que vinieron a atacar venían al mando de los cordobeses, y los cordobeses se lo querían, ya lo tenían listo para hacer los picadillos, a tal punto que entraron en el Palacio de Urquiza y lo mataron a palos, así literalmente arrastrándose en el piso a palos. Y no solo eso, sino que mataron a dos hijos, uno en Sendón y otro en Concepción del Uruguay, porque fue un traidor, que te diga. Él hizo arreglo con los ingleses y con los colorados uruguayos, este, y se quedó con el mejor ejército que tenía Rosas, que estaba en la banda oriental, y bueno, vino y hizo el desastre. Después de que creó la constitución, pero ¿qué vas a hacer verso otra parte? Él permitió la entrada con todo al interior federal y la masacre del interior federal. Entonces, ¿sabes? Uno donde toca un punto se dispara a muchos puntos. ¿Por qué? Porque es la historia es el pasado, las consecuencias en el presente y está todo vinculado. No es que vamos a enseñar hoy gobierno de 1810 a 1820. Es la misma historia, después se continúa y nosotros somos la consecuencia. Si se Mm. quiere cambiar el presente hay que saber bien de dónde vienen las cosas, porque si Mm. no, es como decían la información, se vende pescado podrido y la gente no sé, que no sabe, no sabe. Es así. Mm. Yo creo que hay un trabajo muy importante, muy amplio hay que hacer, pero América Latina y está en una pelea hoy con diversos grupos, tanto México, Brasil en lo económico y Petro en Colombia, que están dando una batalla. Pero si no hay una unidad y un respaldo, va a terminar, siempre termina mal, aislado termina mal, porque después le inventan la guerra. Brasil crece mucho, entonces le inventan 20 países de Sudamérica que van a la guerra. Hay que evitarlo antes eso. Después ya no tiene solución. No es casual, digamos, yo siempre lo vi, las críticas que le hacían a Perón. Churchill dijo que no se podía dejar crecer a la Argentina porque iba a arrastrar a Sudamérica, y lo cual es cierto, porque entonces no íbamos a entrar en guerra con Uruguay ni con Brasil, le íbamos a proveer los tanques que nosotros hacíamos y los aviones de guerra para que bombardearan a los norteamericanos, más o menos una cosa así. Más allá que Pancho Villa es el único latinoamericano que invadió Estados Unidos, pero bueno. Ahí su contra respecto al pacto ABC. El pacto ABC fue Perón, Ibáñez y el gobierno de Getúlio Vargas en Brasil. Mm. Él quería crear, nosotros le decimos al mercado,
el Mercosur de Perón. No, era mucho más profundo, era político, era político. Incluso había una senadora en Chile, que ella era simpatizante de Perón, que le hicieron toda una campaña hasta que la sacaron del Congreso, una senadora era. Que también por porfiada, ¿no? Porque Ibáñez del Campo la quiso mantener como ministro porque sabés que el Senado de Chile en los años 50 era una picadora de carne. Mm. Y ella se anuncia que es peronista, imagínate. Le hicieron las mil y una. Bueno, como se le hacen a todos los gobiernos nacionales y populares, porque no, no, el imperio no quiere ser y ahora están todos embravecidos. Tenemos la suerte que dentro de todo hay un criterio, sobre todo de los rusos, sobre todo Putin, que le pone freno, si no ya no estaríamos hablando inglés y vestido de esclavo, porque esa era la idea. Esa era la idea, lo que están haciendo Malvinas es espantoso. Nosotros no podemos pescar y ellos están haciendo desastre en todo el Atlántico. Entonces, lo más importante es el conocimiento mutuo, porque no se puede querer lo que uno desconoce y tener la información precisa, ¿no es cierto? Tenemos nuestras particularidades este, propias de la región, pero vos fíjate que Bolivia, que avanzó y ahora está viendo los problemas que tiene, siendo que estuvo en condiciones de ponerle el precio del petróleo a las empresas petroleras. Mm. Y bueno, el gobierno de Evo Morales, que fue muy bueno, ahora bueno, está un poco queriendo participar y él se tendría que haber mantenido que sea como consejero de todos los bolivianos, porque a veces el poder hay que soltarlo. Sí, Pero fíjate lo que están haciendo, una serie de divisiones que van a terminar, no sé, volviendo, digamos, los tipos de la rosca minera, que es como Patiño, era y compañía, que lo sacaron en una revolución muy importante. claro, Así que o bien bueno, digamos así, el potencial federalismo que de algún modo a veces se ventila desde ciertos sectores de la sociedad boliviana, como de Santa mm, Cruz o Cochabamba, digamos, urdiendo ello, o la situación latinoamericana en general que estábamos conversando, eh, ¿usted pensaría de que, o sea, teniendo en cuenta como el ciclo en el que del que estamos saliendo y en el que estamos entrando, considerando de que antaño hubo gobiernos latinoamericanos que de algún modo al menos se presentaron como enfrentándose al interés, digamos, del capital global más concentrado, podríamos pensar? Eh, ¿Cómo puede entenderse la posibilidad de superar ese marco? Porque obviamente no funcionó, entonces habrá que pensar algo nuevo, pues obviamente. Ese es como el desafío tal como ocurrió después de los 90 en términos de la caída de los socialismos reales. Bueno, habrá que pensar qué hacer, porque claramente se claro, cometieron errores o hubo imprevisiones, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pensando en el proceso boliviano o incluso en el proceso venezolano, uno puede pensar de que, eh, claro, hay un primer acierto que tiene que ver con tomar la fuente de la renta, nacionalizarla o procurar un acceso público a la renta y luego una distribución de aquello. Pero sin embargo, queda cojo eso en la medida en que no vaya acompañado de otras medidas. O sea, uno puede pensar, Venezuela es un país que puede producir alimentos y sin embargo tenían problemas en la alimentación. ¿Por qué? Porque empezaron a depender de las importaciones. ¿Por qué? Porque les salía claro, barato comprarlas con dólares. ¿Por qué tenían dólares? Porque vendían puro petróleo. Entonces, nuevamente uno siendo socialista y diciendo, "Oye, no, me leí el capital", pero sin embargo igualmente pueden cometer el error, porque muy bien como usted lo claro, señala, eh, o sea, no se puede conocer lo que no se quiere, ¿cierto? Pero a la vez también eso mismo da cuenta de que es necesario aquello que uno conoce, valorarlo como propio, de algún modo. claro, No como algo ajeno, si algo ajeno, ¿qué me importa? Lo interpreto nomás, no lo conozco. Si lo tomo como algo propio, en cambio, lo puedo conocer. Entonces, en ese mismo sentido, apropiarnos del ser latinoamericano implica apropiarnos de su especificidad, de lo que lo reproduce. Entonces, en ese mismo sentido, uno podría pensar, ya,
buena idea nacionalizar el cobre de Allende, nacionalizar las fuentes, digamos, de gas, de petróleo en Bolivia o en Venezuela, pero claramente eso tiene que ser quizás el primer paso para otras cosas, o sea, eh, Seguro. para otras cosas que implica, por ejemplo, generar una industrialización sostenible, competitiva, ¿cierto? Porque no se puede estar como generando una industria que a la primera de cambio, se destruye por la competencia externa, o sea, generarla fuerte para que sea competitiva y para que pueda extenderse, de hecho. O sea, eso es lo que va a hacer fuerte a Latinoamericana, uno podría pensar, ¿o no? Mirá, el tema es así, o sea, primero la nacionalización de los intereses es fundamental, porque sin eso no hay recursos. O fíjate que dicen, no, préstamos internacionales, ¿para qué? Por cada tres, entra $1 por cada tres que sale. Tenemos nosotros los fondos. Venezuela tuvo, que Chávez quiso hacer la producción de alimentos. Está bien, la podían hacer, pero ¿para qué alimentos? Si nosotros estamos en condiciones de mantener 500 millones de habitantes, con la provincia de Buenos Aires nada más. ¿Te das cuenta? ¿Qué precisamos? Cobre, que vamos a ir a agujerear la tierra. Chile tiene todo el cobre que se necesita. Está la plata, está, digamos, ahora con esto de los autos a batería, el mineral que tenemos acá se quería hacer una empresa tripartita, Chile, Bolivia y Argentina, y mandamos nosotros. No tiene sentido que se haga separado. Mm. Entonces, se hace una empresa, si quieren llamarle trinacional que la llamen, pero el interés nacional. Entonces, todo lo que viene con el litio, si nosotros somos los dueños de los alimentos, lo tenemos. Chávez quiso hacer el poliducto de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina, y se lo frenó. Eso hay que hacerlo, y hay que hacer lo necesario para que eso se haga. No me vengan con discusiones parlamentarias. Eso hay que hacerlo. Y como eso todo, donde rubro que busques tenés. El tema de la Antártida, que es otro tema importante, porque el problema de la Antártida es que van a venir y van a hacer desastres, no van a conservar nada. Van a ir a buscar los minerales que hay en la Antártida, si la Antártida explote. Entonces, eso sí hay que ser consciente y explicarlo. Y yo, para mí, la división no tiene ningún sentido, es un suicidio. Directamente es un suicidio. Ahora, eso no significa que un país le va a pisar la cabeza al otro, no, todo lo contrario. Porque todo lo que en Chile, en Perú, en Argentina, en Colombia se necesita, todo lo que tenemos, entonces lo tenemos que explotar nosotros para nosotros, por empezar. Y como se hace siempre, lo que se produce en exceso se podrá exportar, pero primero el pueblo, la región. Como vos fijate, ya sabemos lo que son y lo que van a hacer. Libia era el país políticamente en el terreno de la democracia más avanzado. Era una situación que se había vuelto en cierta medida a la democracia griega, es el único caso. ¿Y cómo terminó Libia? Tenían un río Horrible. que todos los años iba aumentando, digamos, la vegetación en el desierto. Eran 5 etapas. Entraron, hicieron un desastre, la abandonaron. Hoy da pena ver cómo han abandonado esa obra, porque iban a mandar un río por el medio del desierto. Mm. Pero bueno, ahí terminaron con los conflictos tribales y de intereses por extranjeros y terminaron con Libia, la han destruido, la han destruido. Ni hablar lo que están haciendo en otros países, el ejemplo más cruel es el de Gaza. Pero uno se pregunta, ¿qué hacen los otros países árabes? Son 500 millones de árabes, lo podrían frenar en 5 minutos. Mm. Porque, ojo, no le Perón decía, no hay que echarle la culpa al enemigo. El enemigo hace lo que hay que hacer, no viene a liquidar. El tema es, ¿qué hacemos nosotros? Jaureche decía, peor que el gringo que nos compra es el criollo que nos vende. Un gran escritor de esas cosas. Y vos ves que la historia, con distintos personajes, con distintas situaciones, es la misma. Es la misma. Mm.
No es distinta la historia de Perú, la de Chile, la de Argentina, la de Paraguay. Es la misma. Porque el país que se desarrolle se le van a venir todo encima, porque ellos lo que no quieren es la unidad. ¿Qué hacen con un Estados Unidos de Sudamérica? Van a tener que sentarse a negociar, no van a venir los Claro, Johnny va. Apretian, ni los ingleses, ni los franceses, ni nadie. Distintas condiciones de negociación. Perdón, perdón, no te escuchaba. Distintas condiciones de negociación, digamos, con esta gente serían distintas, Claro, claramente. pero vos fíjate que acá lo que te citaba yo y el caso de Roca, ¿Mm? Roca negoció con los ingleses, pero los ingleses del lado de afuera del mostrador y nosotros del lado de adentro. Querían trigo y vaca porque ellos lo necesitaban para tener alimentos baratos. La Argentina hizo el negocio y los ingleses hicieron el suyo. Lo que pasa que después vinieron los otros y se pasaron de la raya, y ya empezaron a hacer otra cosa distinta. Si fíjate, China no tiene temor a negociar con Estados Unidos, ni Corea, negocia, sí, pero del lado de la puerta para afuera. Cada Mm. uno, como decían los viejos dichos del campo, cada chancho su teta la forma de mamar. ¿Sí? Claro, si vos imaginate que son 500 millones de habitantes, tenemos un mercado, sería un mercado interno impresionante Mm. para cualquier industria, porque vos tenés que en la economía de escala necesitamos 500 millones de habitantes. ¿Qué vamos a producir? ¿Tornillos para 10 tipos en un pueblo? ¿No? ¿Cómo con qué máquina lo hacemos? A mano. En cambio, si vos producís millones, gran producción, con todas las cuestiones modernas que hay de el cuidado del medio ambiente, etcétera, se puede hacer Mm. perfectamente, perfectamente. Claro, se pueden lograr economías de escala que permitirían producir tan barato como es la competencia externa, sin ningún tipo de proteccionismo a lo Trump, digamos, que termina siendo de que la clase trabajadora pague más caro las cosas que consume o que compra. Bueno, a no ser que le suban el salario. Eh, Ahí en ese caso acepto la inflación, si es que me van a subir el salario, pero si no me lo suben, digo, ese es el límite del proteccionismo en general, pues, de que es necesario desarrollar una industria competitiva, no solo como para ponerse la camiseta de, oh, somos competitivos, dennos nuestros títulos de competitivo, por favor, Harvard, sino que en términos de que logramos hacer de que nuestra clase trabajadora pueda reproducirse materialmente de una forma certera para ellos mismos, de algún modo, ¿no? Claro. Eso nos conecta con la realidad argentina. Yo al menos vengo ya viviendo 4 años acá, eh, y bueno, puedo dar ciencia cierta de que la situación de la inflación es un tema muy central, al menos entre la gente del común, digamos, con quienes uno conversa. eh, y en ese sentido, ¿cómo ven la situación ahora con Milei? No tanto en términos de la inflación, porque este tipo ha levantado esa bandera para apropiársela de algún modo, así como, oh, yo soy el campeón antiinflación, es gracias a mí, pero eso ha sido en buena parte porque ha hecho un ajuste en el Estado y, digamos, la actividad económica ha tendido a recentrarse hacia el sector agroexportador, digamos, y ahora la minería, especialmente los famosos RIGI, todo eso. ¿Qué nos podría explicar respecto a la coyuntura más presente de la Argentina y sus proyecciones, Luis? Mira, el programa de Milei, así para que sea corto, es el mismo programa de Martínez Díaz. Entregar todo, Martínez de Oz. pero todo entregar. Ni siquiera el golpe del 76 entregó lo que está entregando, o que quiere entregar Milei. Sobre datos falsos, porque la ola de mentira, uno lo escucha y no lo puede creer. Además, que pagarle altos salarios a los trabajadores, altos salarios a los jubilados, es decir, poner plata en la sociedad, no necesariamente genera inflación. Genera inflación si vos tirás una montaña de plata sin creación de bienes. Pero hay muchos métodos, hasta el ahorro forzoso lo hizo Estados Unidos. Vos aumentás los sueldos, pero llegás a un acuerdo, decís, bueno, esto se ahorra. Cuando la industria se pone de pie, le liquidás los fondos y los obreros van a tener para comprar los bienes que fabricás. O sea, sería largo de explicar.
Mm. Eh, este está Bueno, haciendo que, acá en Chile lo hacen con la AFP. Eso del ahorro forzoso claro, lo hacen con la AFP claro, los tipos. sí, sí, hacen un desastre, pero yo he visto ahí eh, un criterio equivocado en una empresa que había un muchacho de 22 años con aplastamiento de columna, no le daban los remedios y lo mandaban a trabajar igual. Bueno, lo odiaban al Tremendo. peronismo porque con el peronismo eso no se podía hacer. Ahora puede ser, hacen cualquier barbaridad. Entonces, digamos, los trabajadores obviamente son la fuerza principal. Lo que pasa es que la fuerza de los trabajadores han sido disminuida notariamente. Los metalúrgicos tenían 700.000 afiliados y pasaron después a tener 120.000, con lo cual, ¿qué le vas a pedir una huelga general si tenés una ristra de desocupados que quieren trabajar y no puede hacer ningún movimiento, lo inmovilizás? En fin, así es la historia, mi amigo. Yo creo que hay que desarrollar un, digamos, una serie de vinculación y todo, porque tiene que haber como había en el siglo inicial de esta historia, había un movimiento político que se movía coherentemente en todos lados. Y no había Chile, ni Argentina, ni Perú, se movía incluso con un tratamiento bastante poco dulce, como es el uso de los ejércitos. Si acá tiene que haber unidad, de la forma que sea, de la forma que Revivir la sea. logia lautarina, en otras palabras, revivamos la logia Claro, lautarina. claro. La logia Lautaro, la logia que se ha dicho que eran masones, pero no eran masones de ninguna forma. Lo que pasa es que ¿Mm? Lautaro, yo digo, se habla de pueblos originarios, yo estoy totalmente en contra, porque son nuestros pueblos antiguos. Vos tenés Lautaro, Atahualpa y en México Cuauhtémoc, que son los héroes de esas cosas, como tienen los romanos a Julio César. Mm. Las tácticas militares de Lautaro, que no lo entregó un criollo, lo entregó un araucano, lo entregó un traidor. Mm. Las tácticas militares de Lautaro se siguen estudiando en las academias militares del mundo. Él había aprendido con los españoles. Claro. Sí, obvio, Lautaro es Era un héroe y no paje, es un paje héroe de solo Pedro de de Chile. Valdivia. Era paje de Pedro de Valdivia. Así era como el lugarteniente de Pedro de Valdivia. Ahí se entrenó. Sí. ¿Vale? Eh, Aprendió. eh, sí, Y de después le Pedro de Valdivia. preguntaron Sí. si quería oro y le dieron a tomar oro derretido. Eran más eficaces. Este, yo creo que pasa en un tema de hacer un plan y desarrollarlo. Esto que hemos hablado, te agradezco inmensamente la oportunidad, no sé si está a conformidad de ustedes, pero creo que hay que ir avanzando. Hay intercambios culturales. Lo que pasa es que siempre tenemos un ajeno metido en la fiesta. Como una vez estaba en una iglesia, no sé si fue en Bolivia, y aparecen los maoístas. Dicen que una barbaridad, como los bolivianos, los argentinos, los chilenos están hablando bien. Y Ramos, en ese momento era joven, le preguntó, dice, eso era natural, lo que él no sabía que hacían los chinos la reunión, porque era una reunión entre latinoamericanos. Y hay toda una dependencia, seguramente si vos preguntás quién eran los líderes del Mayo francés, todo el mundo sabe cómo fue el Mayo francés, porque vos le preguntás a cualquiera quién era Arosemena y nadie tiene idea. Arosemena fue el que encabezó la rebelión de los estudiantes en Panamá en el 64, que es nuestro, Mm. ¿no es cierto? Y como eso pasa con todos los movimientos eternos, donde busque pasa siempre casi de manual, siempre la misma maniobra, cambian los personajes. Claro, lo mismo uno podría Entonces, pensar respecto a Estados Unidos hoy en día, uno podría pensar lo mismo respecto a la izquierda actualmente respecto a Estados Unidos. O sea, de algún modo aparece como ahora los estudiantes de Estados Unidos como el modelo a seguir. No, no sé si en realidad ese criterio propagandístico, agitativo, red socialístico, sirve en realidad para organizar bien la acción. Eh, claro, claro. es decir, nosotros no somos los yanquis, más allá que la historia es muy interesante.
por Si supuesto. allá hubo la guerra civil, hubo un general, gran borracho, pero fue el que ganó la guerra. Entonces había otro general que era Sherman. Mm. Y dice, bueno, yo lo apoyé cuando él estaba totalmente borracho y él me apoyó a mí cuando yo estaba totalmente loco. Sherman fue el que quemó Atlanta. Bueno, así se hizo Estados Unidos, que nos vienen a predicar victoria ahora. Los tipos lograron no interrumpir o bloquear la división de Estados Unidos. Son un patriota de Estados Unidos, tienen sus propias tradiciones muy respetables, este, sus rebeliones internas, y eso es lo que hay que reivindicar. Sí, eso es lo que hay que reivindicar y reconstruir, pero hay que tomar en cuenta que son 200 años. En 1900, en 2030 va a ser 200 años que murió Bolívar. Mm. No, Y tremendo, ¿eh? sigue la misma historia, sigue siendo igual. Tenemos a los Rivadavia, sí, bueno, acá lo tenés, en la Casa Rosada tenemos un Rivadavia ahora. Pero es Yo creo que queda inexplicable. bastante chico respecto al mismo Rivadavia, digamos, más allá de la opinión que nos merezca Rivadavia, pero comparar con Rivadavia a este tipo, no sé, me da cosa, más allá de que Rivadavia, por último, un famoso de la independencia, de ese proceso más allá de su No, pero fue efectiva el que traicionó. participación o su carácter más traicionero, pero digamos, este tipo que ha hecho, digamos, por la Argentina, Milei me refiero, o sea, Sí, sí, no, bueno, Rivadavia traicionó la revolución, fue el que endeudó el país que lo terminó pagando Roca, creo. y era unitario además, ¿o Eh, no? Sí, pero lo de San Martín también era unitario, pero Claro. respecto a Sudamérica, Mm. porque una cosa, acá los federales surgen cuando justamente estaba Rivadavia y los unitarios se hacen federales para defenderse de la provincia, porque si no este los aplastaba. Mm. Entonces se hacen federales. Pero el tema de la unidad, acá los líderes nacionales en América Latina han sido todos unitarios, porque solamente teniendo un Estado unificado podés actuar y podés tener la potencia para enfrentar, qué sé yo, calcular que la General Motors tiene un presupuesto casi igual al que tiene el Estado argentino. Estás Wow. enfrentando un Estado. Sí. Entonces, ¿con qué nos va a enfrentar? ¿Un taller de chapa y pintura de 3 trabajadores? No, pues, No existen. Solo el Estado puede tener, por supuesto, el Estado manejado con la población, como decía Perón. Si el gobierno hace lo que el pueblo quiere, no lo que se le ocurra al presidente. Esto no es lamentable, no tiene parangón, yo creo que es peor, es lo peor y el gobierno más entreguista. Pero sigue la línea de Menem, ¿no? Acá hay que tener mm, presente que hubo tipos que se gastaron todo el tiempo en entregar al país. Pero eso se recupera, pero no se recupera si no hay una población consciente de sus intereses, como es siempre. Así que bueno, te he sacado cuánto, 1 hora ya no, de tu atención. ya estamos, va a partir ya el tren, sabemos de que usted está en la estación de Retiro, para nuestros auditores, estación de Retiro es una estación central dentro de la ciudad de Buenos Aires. Mm, Y bueno, estamos muy agradecidos de la posibilidad de conversar con usted, Luis. La idea es de que podamos mantener el contacto para que de ese modo podamos continuar con esta conversación y eventualmente tocar otros temas que puedan quedar en la claro, retina de nuestros auditores, justamente. claro, si no, los temas infinitos, uno tiene que estar acortando porque cada tema te lleva a todos los hechos. A todos los hechos, hablas de tema de salud. Tenemos para hablar un ministro acá que lo terminó muerto de hambre en Brasil, que tenía un desarrollo en medicina impresionante, que recién ahora están llegando. Y como eso, Mm. todos los temas. Habla de minería, lo mismo. Habla de petróleo, es eso. Hablas de agricultura, es eso. Habla de sanidad, es eso. Tenés infinidad de cuestiones. Igualmente, bueno, el camino a Roma se empieza por el primer paso. Exacto, y el primer paso siempre es propio, es de uno. ¿Ah? Claro, Eh, seguro. así es.
Exacto, totalmente. Bueno, ya lo estamos dando justamente, ¿ah? En esta especie Bueno, de abrazo libertador, O'Higgins-San Martín, Chile y Argentina nuevamente unidos, un chileno acá en la Argentina, conversando con un argentino que estamos haciendo un programa justamente para una audiencia esencialmente chilena, aunque no exclusivamente. Bueno, estamos tremendamente agradecidos por esta posibilidad de comunicarnos y bueno, será hasta la próxima ocasión para que podamos volver a vernos nuevamente en un programa semejante para hablar sobre la Argentina y sobre la potencialidad de una nación latinoamericana. Y bueno, precisamente con nuestra audiencia de la Retina, digamos, les queremos agradecer la posibilidad de esta comunicación, don Luis. Muchas bueno, gracias. muy bien. Les mando un abrazo, muchas gracias a ustedes, saludos para todos. Chao. Perfecto. A ver. Chao.